Bienvenidos a una nueva entrega de la música en el tiempo. Hay discos que marcan un antes y un después por lo novedoso de su propuesta musical y sonora y por su aceptación ante el público. Ese es el caso del octavo disco de estudio de los Beatles, titulado Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. He querido en esta crónica hablar brevemente de la música, pero centrarme sobre todo en hablar de su singular portada, donde aparecen personajes de la historia, la ciencia, la política, la religión y las artes. Es lo que les cuento en esta crónica que he titulado Los personajes de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band es el octavo álbum de los Beatles, grabado entre enero y abril de 1967, siendo publicado en mayo de ese año. El repertorio presenta un total de 13 canciones que, en opinión de muchos expertos, innovaron temáticas, sonoridades, estructuras y fusiones musicales. Todo ello pigmentado de la estética psicodélica y producido con experimentales técnicas de grabación. Otro elemento singular es su portada, diseñada por Jan Hayworth y Peter Blake, que muestra a los Beatles posando frente a un conjunto de celebridades y figuras históricas. ¿Quiénes son los personajes que allí aparecen? Es lo que te voy a contar en esta crónica. Sri Yukteswar Giri fue un gurú indio que al parecer tenía telepatía y el don de la ubicuidad, y sería uno de los encargados de extender el yoga por Occidente. Aleister Crowley, mago, escritor, ocultista y alpinista, de gran influencia en la contracultura por una actitud libertina hacia la vida, de carisma extraordinario que atrajo a miles de seguidores. Su lema, haz lo que quieras, fue un eslogan ideal para un grupo de rock. Mae West, actriz y guionista del Hollywood clásico, conocida por su atrevimiento, independencia y gran ingenio. Tuvo varios enfrentamientos con la censura que incluso le costaron cárcel, pero la audiencia la admiró por su valentía e inteligencia. Lenny Bruce, actor cómico acosado y perseguido por las autoridades debido a las temáticas de sus shows, cargados de crítica satírica sobre el sexo, la religión, la política y la sociedad. Karl-Heinz Stockhausen, compositor alemán, pionero en la música electrónica, visionario y defensor de la espontaneidad creativa, de gran influencia en la generación de músicos de los 60, incluidos los Beatles. W.C. Fields, actor y cómico norteamericano que a menudo interpretaba a personajes misóginos y alcoholizados, fue muy admirado por su humor surrealista y sus bromas anarquistas. Carl Gustav Jung, el psicoanalista más influyente después de Freud. Su trabajo es fundamental en psiquiatría, antropología, arqueología, literatura, filosofía, religión, arte y por supuesto música. Creador de muchos conceptos como arquetipo, inconsciente colectivo y complejo, fue un firme defensor de que el arte podía curar el alma. Edgar Allan Poe, uno de los grandes de la literatura universal, un romántico norteamericano que fue el ejemplo perfecto de genio loco o artista atormentado, creador de nuevos géneros y subgéneros literarios que hoy son los más populares. Fred Astaire, el bailarín más influyente de la historia del cine, ejemplo de talento natural, humildad y trabajo duro. Incansable ensayando, sus compañeros lo sufrieron, pero los resultados están a la vista. Se sintió muy honrado de estar en la portada de Sgt. Pepper's. Richard Merkin, artista y persona muy refinada en el vestir, con grandes conocimientos de moda. Un personaje de cierta rebeldía que evocaba el espíritu y estilo de las primeras décadas del siglo XX.
Chica Vargas, imagen creada por el artista peruano Alberto Vargas, especializado en esas imágenes de chicas semidesnudas para producción en masa y de gran popularidad. Vargas es quizás uno de los mayores representantes de este concepto. Hans Holt, prolífico actor en los años 30-50, protagonista de películas de gran éxito, gran aficionado al cannabis en una época donde no estaba bien visto este hábito. Simon Rodaya, diseñador conocido por construir las Torres Watts en Los Ángeles. Con 42 años empezó a construir algo grande en su terreno, con acero, hormigón, porcelana, espejos, azulejos y vidrio, creando 17 estructuras que hoy son Monumento Histórico Nacional en Estados Unidos. Bob Dylan, uno de los cantantes y compositores más influyentes de la historia, Premio Nobel de Literatura en 2016, de gran influencia en la música de los Beatles. Aubrey Beardsley, ilustrador victoriano de estilo modernista con un humor crítico e incisivo. Ilustró obras de Oscar Wilde, elegante, excéntrico e irreverente. Sir Robert Peel, primer ministro británico, político conservador que reformó muchas leyes, entre ellas las que dieron derechos civiles a los judíos y regulaciones para que la policía no abusara de su autoridad. Aldous Huxley, escritor y filósofo británico, en sus obras criticó los convencionalismos y normas sociales. Es considerado uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Dylan Thomas, poeta y escritor galés que alcanzó gran popularidad a pesar de que su vida osciló entre el alcohol y las pendencias. Murió a los 39 años. Terry Southern, escritor, novelista, ensayista y guionista, destacado por su estilo satírico. Pertenece a la generación Beat. Dion DiMucci, cantante y compositor de gran éxito en la época de los Beatles. Junto a Dylan, es el único cantante que aparece en la portada. Tony Curtis, actor en más de un centenar de películas, algunas muy buenas, que se convirtieron en clásicas del cine. Wallace Berman, cineasta experimental estadounidense, creador de collage, ensamblajes y demás poemas visuales, crucial para la historia del arte californiano, muy ligado a los poetas del beat y de gran influencia en la generación de los Beatles. Tommy Handley, cómico británico conocido por su popular show radiofónico para la BBC de Londres. Marilyn Monroe, actriz estadounidense de múltiples películas exitosas. Es quizás el rostro más conocido de este collage. Murió a los 36 años. William S. Burroughs, escritor estadounidense, renovador del lenguaje narrativo y una de las principales figuras de la generación Beat. Fue una especie de gurú de la contracultura. Mahavatar Babaji, yogui del siglo XIX, medio leyenda, medio real. Hay quienes dicen que todavía vive en el Himalaya con varios siglos de vida. Stan Laurel, actor, cómico, escritor y director británico. Fue el flaco del dúo El Gordo y el Flaco. Richard Liner, ilustrador y pintor alemán que mezcló el pop con el expresionismo. Investigó sobre los roles de género en los medios de comunicación. Oliver Hardy, actor y humorista estadounidense, fue el gordo de El Gordo y el Flaco. Karl Marx, filósofo alemán, una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Su vasta obra abarca la ciencia política, la sociología y la economía.
Herbert George Wells, escritor y novelista británico, uno de los padres de la ciencia ficción, en su amplia obra criticó los males de la sociedad de su tiempo. Paramahansa Yogananda fue uno de los introductores más célebres del yoga en Occidente, gracias sobre todo a su libro Autobiografía de un Yogi. Stuart Sutcliffe fue hasta 1962 integrante de los Beatles. El bajista abandonó la prometedora banda por su verdadera vocación, pintar. Moriría un año después. Max Miller, humorista británico, fue el rey de las variedades en Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo XX, experto en esquivar a la censura, pues sus shows tenían numerosos dobles sentidos. Una chica Petty, del artista estadounidense George Petty, que ilustró miles de calendarios con chicas semidesnudas, además de las narices de los aviones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Marlon Brando, uno de los grandes actores de la historia del cine, que se adelantó a las frustraciones crecientes de la generación que vio nacer el rock and roll. Tom Mix fue la primera gran estrella del western. Trabajó en 336 películas, desde 1910 hasta 1935. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, de aguzado ingenio y toda una celebridad a fines del siglo XIX, es considerado uno de los grandes de la literatura inglesa. Tyrone Power, una de las grandes estrellas del Hollywood clásico, con sus papeles de galán desde los años 30, se fue convirtiendo en un actor versátil y carismático. Larry Bell, escultor estadounidense conocido por sus piezas de cubos que descansan sobre pedestales transparentes. Con su abstracción geométrica podemos denominar a Bell como un minimalista. David Livingstone, médico y explorador de África, estableció la cartografía del continente y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud, considerado héroe en la Gran Bretaña victoriana. Johnny Weissmuller encarnó el personaje de Tarzán en el cine de los años 30 y 40, después de haber ganado varias medallas olímpicas y establecer récords de natación. Stephen Crane, escritor y reportero norteamericano, que en sus obras habló de la pobreza y la guerra con gran naturalismo, no exento de lirismo. Easy Bond, actor, cantante y comediante londinense. Sus espectáculos, en los que a menudo explotaba su origen judío, triunfaron en el vodevil de la posguerra. George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés, considerado el segundo en la lengua inglesa después de Shakespeare, Premio Nobel de Literatura en 1925 y un Oscar en 1939 por Mejor Guión Adaptado. Horace Clifford Westerman, escultor estadounidense de la madera que creó piezas de difícil clasificación dentro de la escultura, de gran influencia en sus contemporáneos. Estudió la condición humana de su época entre la Guerra Fría y la cultura de masas. Albert Stubbins, futbolista, delantero de Liverpool FC en 1946 cuando ganaron la liga, por lo que se convirtió en un héroe para los Beatles. Cyril Airi Mahasaya, maestro yoga que adecuó la práctica para los tiempos modernos, proponiendo el equilibrio entre la meditación y el correcto desempeño de los deberes mundanos. Lewis Carroll, diácono anglicano, matemático, fotógrafo y escritor británico, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, arqueólogo, escritor y militar británico durante la Primera Guerra Mundial.
fue clave en la rebelión árabe contra el Imperio Otomano, un ícono del siglo XX. En la fila delantera, junto a los Beatles, aparecen representaciones de cera de personajes como Sonny Liston, Shirley Temple, Albert Einstein, Betty Davis, Bobby Brin, Marlene Dietrich y Diana Dors. Esos son los personajes que aparecen en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que en 1968 ganó 4 premios Grammy, incluyendo el de Álbum del Año, siendo el primer disco de rock en recibir este galardón. Hasta la fecha se calcula que sus ventas andan por las 32 millones de copias y es considerado por muchos como la obra maestra de los Beatles. Si esta crónica ha sido de tu agrado, te pido siempre pongas me gusta, dejes tu comentario y te suscribas gratuitamente a mi canal de YouTube. También te pido que compartas con tus amistades en las redes sociales las diferentes crónicas que estreno cada domingo. Siempre digo que este espacio no tiene ningún fin comercial, es solo el afán de hablar de historias de álbumes y canciones, artistas y bandas que dejaron huella en diferentes generaciones. Yo soy Pancho Cedeño y les espero en la próxima entrega de La Música en el Tiempo.